pasar a la otra orilla. En Mateo 8:18 nos dice que Jesús estaba rodeado de gente y entonces dijo, pasemos a la otra orilla. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. A lo cual Jesús respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Y también vino uno de sus discípulos y le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. A lo cual el maestro le contestó, dejad que los muertos entierren a los muertos. Y en el Evangelio, según San Lucas, dice, tú ve y predica el Evangelio del reino de los cielos. Tú sígueme. Jesús está hablando de que Él va a guiar, de que Él tiene un propósito y ese propósito es una meta a alcanzar. Él no vino a quedarse en este estancamiento, nos habla de que hay una multitud que rodea a Jesús. Y esa multitud no tiene metas a alcanzar, no tiene un objetivo. Recordemos que todos estamos en esa misma condición de pecado, bajo esa misma maldición de pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí está Jesús rodeado de toda esta multitud. Pero Él es el Maestro. Y entonces Él tiene que destacar, Él tiene que separarse, mostrar esa diferencia. El Maestro, el Hijo de Dios, tiene que mostrar esa diferencia con el hombre común. Él está partiendo de ese lugar común. Él está partiendo de ese estado común del hombre. Pero Él muestra su diferencia. Él muestra esa calidad, esa cualidad especial que lo hace nuestro Señor, que lo hace nuestro Salvador. No es un hombre común, no es un hombre perdido entre las multitudes. No es un Gandhi, no es un Einstein, no es un líder político, no es un gran pensador, sino que Él es el Hijo de Dios y a lo cual Él se destaca. Pero Él quiere llevar a otros con Él. Él quiere sacar de esa mediocridad, Él quiere sacar de esa multitud de pecado, esa multitud conformista. Él quiere cambiar la naturaleza del hombre de pecado, la naturaleza corrupta del hombre. En ese estado están las multitudes. El hombre corrompido, el hombre caído. Entonces Jesús va a guiar, va a llevar. Su objetivo es mostrar lo que hay en la otra orilla. Él conoce todas las cosas, pero Él va a mostrar a sus seguidores lo que hay en la otra orilla. Cómo diferenciarse de las multitudes. Cómo ser un hijo de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Qué es lo que tiene que dejar? Por eso es que Jesús dice, pasemos, vamos a la otra orilla. ¿Qué hay en la otra orilla? En la otra orilla no están las multitudes. A la otra orilla se llega siendo un hijo de Dios, seguidor de Jesucristo. Y de esto trata el mensaje de hoy. ¿Cómo pasar a la otra orilla? ¿Qué hay que dejar? ¿Cuáles son las cualidades que hay que mantener para pasar a la otra orilla? Se acercó un hombre que era un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Un escriba es aquella persona que trabaja por destajo. Es aquella persona
que está en una labor, pero que no es su vida. Tiene una vida separada, el trabajo y su vida personal. Tiene dos vidas, es como si estuviera viviendo dos vidas, el trabajo y su vida personal. Entonces el escriba nos representa a todos nosotros o a la mayoría de nosotros que tenemos una vida social, una vida de trabajo y una vida personal, una vida familiar, en donde tenemos un comportamiento diferente, tenemos actividades diferentes. Un trabajador se levanta en la mañana, sale de su casa y sufre una transformación. Y entonces está en ese modo trabajador. Va, trabaja en lo que le ha sido encomendado, en lo que le ha sido dado. Su objetivo, sus metas es una retribución. Su objetivo es recibir una compensación, un pago. Entonces se esfuerza por trabajar, por hacer. El escriba se dedicaba a copiar los libros sagrados, se dedicaba a copiar esos libros, esos papiros, y entonces se sentaba, tomaba su pluma y se ponía a copiar, se ponía a escribir. Eran los que copiaban los textos sagrados. No había impresoras, entonces todo se hacía a mano. Tomaban un libro, lo veían y lo copiaban. Si les salía mal, lo tiraban y lo volvían a hacer, volver a empezar. Al final del día, al final de la jornada, dejaba los papiros y se iba a su casa. Y entonces ahí dejaba de ser un escriba. Ahí era el padre de familia, ahí era ya el esposo, ahí tenía otro comportamiento muy diferente. Dejaba el trabajo y tenía otro comportamiento. Y a la mañana siguiente, al día siguiente, en su hora de jornada, llegaba, se sentaba y volvía a empezar. Volvía a esa rutina y la dejaba a determinada hora y entonces sufría una transformación. Se transformaba para ir a su casa, se transformaba para ir al trabajo. Este es un escriba que podía dejar su labor, que dejaba su labor incompleta e inconclusa y la volvía a tomar en otro momento. O volvía a empezar y siempre volver a empezar. Y terminaba y volvía a empezar. Pero lo dejaba y retomaba otro asunto, otra cosa, su casa, su hogar, su familia. Y volvía al trabajo y retomaba lo de su trabajo. Por ello es que Jesús dice, las zorras tienen sus cuevas y las aves de los cielos tienen sus nidos. Las zorras pueden estar afuera cazando o lo que es su naturaleza y regresan a su casa, regresan a su cueva. Las aves vuelan, están volando en el cielo y regresan a su nido. Mientras están volando, están en el cielo, están volando, tienen esa actividad, tienen esa actitud. Estando en el nido, su actitud es otra. Dejan de volar. Jesús le está diciendo a este escriba, cuando tomas la decisión de seguirme, no puedes volver atrás. No puedes dejar esto. Si tú tomas una decisión de seguirme, es para ser constante. Entonces nos está hablando de la constancia, de seguir a Jesucristo constantemente. Uno no puede, como cristiano, como creyente de Jesucristo, ser cristiano o ser creyente en ciertos momentos y dejar de serlo y volver a retomarlo. Uno no puede ser cristiano en el templo, en la oración y en el mundo comportarse de otra forma, volver a ser un pecador, volver al mundo, volver a las multitudes. Cuando Jesús dice
pasemos a la otra orilla es dejar las multitudes, dejar las cosas del mundo, las cosas del pecado, déjalas. Y entonces comienzas a caminar de una forma diferente. La otra orilla del pecado es la santidad. Seguir a Jesús es una determinación de dejar el pecado, de dejar el mundo y adentrarse en ese camino de santidad. Adentrarse en ese camino que es de obediencia, de humildad, de servicio, dejar las multitudes, dejar el mundo corrupto de soberbia, de orgullo, de engaño, de vanidad, desobediencia, toda esa corrupción y adentrarse en la santidad, pero para no volver atrás. No puede uno ser inconstante. El profeta Elías llegó ante el pueblo en aquella ocasión donde ese milagro portentoso ocurrió cuando descendió fuego del cielo sobre el altar. Él primero llegó para que el pueblo tomara una decisión, para que el pueblo no estuviera fluctuante. Y él les dijo, ¿hasta cuándo fluctuaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis ante dos señores? Tomen una decisión, tomen una determinación. Si el Señor es Dios, entonces síganlo, sírvanle, obedézcanle. Y si Baal es el Señor o es Dios, entonces sigan a Baal. Pero tomen esa decisión, esa determinación. O siguen a Dios o siguen a Baal. Es lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El Maestro le está diciendo a este escriba. El seguirme es tomar una decisión. Me sigues a mí, dejas todo lo demás. Dejas el mundo, dejas la corrupción. No puedes volver atrás. Pero también le dice que el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Porque le está diciendo que el seguir a Jesucristo no es seguir sueños personales. No es seguir o no es adentrarse a alcanzar ciertos sueños y dejar las cosas. Muchos siguen a Jesús por una sanidad. Y cuando tienen esa sanidad o no la tienen, dejan de seguir a Jesús. Muchos siguen a Jesús por un problema, por una prueba. Y cuando eso se resuelve o no se resuelve, dejan de seguir a Jesús. No hay algo constante. Su meta, su objetivo es seguir a Jesús, pero hasta donde ellos deciden, hasta donde ellos quieren. Siguiendo sus sueños personales, siguiendo un trabajo, siguiendo una salud, siguiendo una familia, siguiendo una prosperidad, una victoria, y cuando la tienen o no la tienen, dejan de seguir a Jesús. Pero ellos van a considerar cuándo dejar de seguir a Jesús, hasta qué momento. Y Jesús dice, yo no tengo donde reposar mi cabeza. Yo no tengo sueños a alcanzar. Mi propósito, mi meta es llegar a la otra orilla. Yo no voy a estar iniciando constantemente, día a día, sino que mi meta es llegar a la otra orilla. Llegar a esa meta, a ese objetivo al cual Dios me mandó. Entonces Él está diciendo, yo no tengo metas personales, yo no tengo objetivos personales, yo no he venido a enriquecerme, yo no he venido a vanagloriarme, yo no he venido a empoderarme, yo no he venido simplemente a lucirme, a tener poder. Yo he venido a salvar. Mi meta, mi objetivo es llegar a la otra orilla,
llevándolos a ustedes para que conozcan esa otra orilla. Porque yo del Padre he venido y a Él voy. Y entonces yo conozco al Padre, pero ustedes no lo conocen. Entonces Jesús es el que guía al Padre, guía a la otra orilla, guía a esa vida espiritual, a esa naturaleza de obediencia, de humildad, de misericordia, cosa que el hombre no conoce. Jesús nos está llevando a conocer esa otra orilla, no a los sueños personales, no a las visiones del hombre, sino a esa meta espiritual en donde es nuestra salvación. Y entonces viene un discípulo y le dice, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le responde, dejad que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Aquí está hablando de la visión, del objetivo. La visión está al frente, la visión es la vida. Cuando tú estás en un entorno, en una naturaleza de muerte, la otra orilla es una naturaleza de vida. Si aquí en esta orilla es de muerte, de destrucción, de condenación, la otra orilla es de salvación, de vida, de liberación, vivificación, restauración. El seguir a Jesús es tener puestos los ojos en esa meta, en ese objetivo que es el mismo Cristo. Tener los ojos puestos en Él, porque Él es la vida, Él es la salvación. Y entonces quien decide seguir a Jesús no puede estar pensando en la muerte, no puede estar pensando en la tragedia, sino en la vida, en la esperanza, en la fe, en la restauración, en la resurrección, en la vivificación, en esa victoria que Dios da, liberándonos de este yugo, de esta condenación de la muerte. Esto es pasar a la otra orilla. Y esta es la determinación de pasar a la otra orilla. Dejar las depresiones, dejar las frustraciones, dejar toda esa naturaleza de muerte, de pesar, toda esa naturaleza en la que viven las multitudes. Las multitudes viven pensando en tragedia, viven pensando en muerte, en corrupción, en violencia, viven pensando en maldad. Pero el pasar a la otra orilla es renovar el pensamiento, renovar la mente, renovar el corazón y dejar toda esa tragedia, toda esa angustia y deleitarse en las cosas espirituales, deleitarse y vivir en la paz, en el gozo de Dios. Ver la vida, pero la vida verdadera y no pensar en la muerte. Nuevamente nos remonta a aquel instante de Elías diciendo, ¿hasta cuándo fluctuaréis entre dos pensamientos, entre dos corrientes, entre dos naturalezas? Pero también nos lleva a ese instante en el que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y entonces Dios les habló y les dijo, yo pongo delante de vosotros, yo pongo delante de ustedes dos caminos, dos metas, dos objetivos, la vida y la muerte. Yo te aconsejo que tomes la vida. Y estas son las dos orillas. Estas son las dos naturalezas. Jesús está partiendo de esa orilla de la muerte. Y aquí os pongo dos caminos, dos metas, dos objetivos. Estamos partiendo de la muerte. ¿Conocen ustedes la condenación? ¿Conocen la corrupción? Toda la multitud conoce la enfermedad, el dolor, la tragedia, todo lo que es del pecado y lo que el pecado corrompe.
Pero aquí yo pongo delante de vosotros el camino a la vida. Yo pongo delante de ustedes el camino a esa salvación. Yo les aconsejo, por eso le dice a este discípulo, yo te aconsejo que me sigas, que dejes que los muertos entierren a sus muertos y veas este camino de la vida y te dediques a predicar el reino de los cielos. Te dediques a predicar la vida, no la muerte, no la tragedia. Habla, da testimonio de lo que es la vida, de lo que es el perdón, el arrepentimiento y los beneficios que ellos tienen en la salvación, una restauración, una vivificación. Y les está hablando de esta forma. Pasemos a la otra orilla. Dejar todo ese pensamiento nocivo, todo ese pensamiento que nos ata y nos mantiene en este estado de naturaleza muerta, que nos impide un avance, en el cual no hay futuro. La naturaleza del hombre, el pensamiento del hombre siempre está en retroceder. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra, tomó el polvo de la tierra y lo formó. Y sopló en él vida, sopló de su espíritu. Y entonces lo puso en un lugar preponderante, lo puso en un lugar privilegiado sobre todas las cosas para que enseñoreara desde ese lugar. Desde aquí Dios está tomando del polvo de la tierra y le da vida, lo posiciona en otro extremo, del polvo de la tierra a la vida. Él está mostrando esos dos extremos, Él está mostrando esas dos orillas, pero de esa orilla de la vida, el hombre cae en la desobediencia, cae en el engaño, cae en la corrupción. Y él está eligiendo el camino a la muerte, porque él vuelve al polvo. En esa desobediencia, él muere y comienza a degradarse hasta volver al polvo de donde fue tomado. El hombre eligió el camino a la muerte. Dios desde el principio está poniendo esas dos orillas, esos dos caminos. El hombre ha elegido mal, por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo como el maestro, el que enseña y el que dice, pasemos a la otra orilla. El hombre está caído en esa naturaleza corrompida, pasemos a la otra orilla. Pero el pasar a la otra orilla es ser constante, mantener esa constancia hasta llegar a esa meta y mantenerse en esa visión, en ese pensamiento hacia esa meta. Uno no puede comenzar a caminar hacia la vida y regresar a la muerte. Y al otro día levantarse y caminar hacia la vida y regresar a la muerte. Uno no puede comenzar a hacer las cosas de obediencia, de santidad delante de Dios y regresar al pecado. Porque también nos dice, el perro vuelve a su vómito. La puerca que ha sido recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo, en el cieno. Y esto no debe de ser de los que siguen a Jesucristo, sino que es dejar la naturaleza de pecado, dejar esa vida depravada, ese pensamiento corrompido y comenzar a caminar en la restauración de la mente, en esa renovación a través del Espíritu Santo. A esto nos está guiando nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos esa opción de quedarnos entre las multitudes o seguir a Jesucristo a la otra orilla, no siguiendo nuestros deseos, nuestros
deleites, nuestros caprichos. Esto no quiere decir que no en ese camino no vamos a encontrar nuestra salud, no vamos a encontrar nuestro bienestar, que todo va a ser pesar. El pesar está en esta orilla. El pesar está en este estado de muerte. El seguir a Jesucristo no es de pesar, sino es de victoria en victoria, de gloria en gloria, de crecimiento, de desarrollo espiritual, de madurez espiritual. Y al seguir a Jesucristo vamos a encontrar esa victoria. Vamos a seguir esas bendiciones. Vamos a tener ese crecimiento, esa maduración. Pero recibir una sanidad no es el objetivo. Recibir un trabajo no es el objetivo. Tener una familia no es el objetivo. El objetivo es ser restaurado, regenerado, alcanzar esa meta en la presencia del Padre de la Gloria. Llegar a esa orilla donde Dios nos creó y nos puso sobre todas las cosas. Por eso es que Jesús, al pasar a la otra orilla, Él está mostrando ese gran poder en esa barca donde los vientos, donde el mar manifestaban un grande oleaje que amenazaba con destruir la embarcación. Y entonces Jesús se levanta y reprende a los vientos, reprende al mar, porque Él está mostrando esa otra orilla donde Dios creó al hombre y lo puso con autoridad sobre todas las cosas. Ese lugar donde el hombre cayó, Dios puso al hombre para que enseñoreara sobre toda la creación que Dios había hecho, sobre toda esta naturaleza, cosa que el hombre despreció y cayó a la muerte. Pero Jesús está llevando a esa otra orilla y está mostrando esa restitución que Dios hace al hombre, que llega a esa otra orilla donde pasa de este estado de muerte a un estado glorificado de vida, de salvación. Está en nosotros esa decisión, si permanecer en esta orilla. Está en nosotros esa decisión de alcanzar metas parciales, de seguir nuestros sueños, nuestras concupiscencias. Está en nosotros dejar toda esta naturaleza, este estado, este reino de muerte y pasar al reino de la vida, al reino de la luz admirable de Jesucristo. Está en nosotros pasar a la otra orilla, porque el Maestro está dispuesto y ha mandado a su Espíritu Santo que nos guía y ha puesto delante de nosotros el camino a la vida y nos dice: elige la vida para que vivas. Tú ve y predica el reino de los cielos. Tú ve y da testimonio de la salvación. Da testimonio de que estás dejando esta naturaleza de muerte y te estás destacando de toda esta multitud. Da testimonio de que sigues a la vida. Seamos una verdadera iglesia, verdaderos discípulos de Jesucristo, siguiéndolo, obedeciéndolo, caminando en este camino de la vida, destacándonos del mundo, destacándonos de esta naturaleza de pecado, siendo luz, siendo esa sal, siendo verdaderos hijos de Dios, transformados y regenerados. Dios les bendiga.